Sarah Davenport, de 32 años, desapareció la mañana del 19 de agosto de 2007. Según su esposo, Jack, había salido temprano rumbo a Rochester para visitar a su hermana, pero nunca llegó. La última señal de su teléfono fue detectada cerca de una zona boscosa al oeste de Springfield. Durante 3 días, la búsqueda fue intensa. Helicópteros, patrullas, voluntarios, pero ningún rastro concreto. Finalmente, el 4.º día, se localizó su SUV completamente calcinado en una carretera rural. El incendio había destruido casi todo el interior del vehículo. Los bomberos, al revisar los restos, encontraron una bolsa chamuscada con documentos a llave de Sarah Bui, entre los restos metálicos, restos humanos. El informe forense confirmó que los restos correspondían a una mujer. El ADN coincidía con el de Sarah. La causa exacta de la muerte no pudo ser determinada debido al daño térmico, pero no se hallaron señales claras de impacto por accidente. El depósito de combustible estaba intacto, lo cual sugería que el fuego no fue provocado por una colisión. El caso fue cerrado como accidente vehicular, sin participación de terceros. Oficialmente, Sarah había fallecido en un trágico y solitario incidente. Jack, devastado, organizó un funeral cerrado. Solo unos pocos familiares cercanos estuvieron presentes. Su hijo Noah, de 7 años, no comprendía del todo lo que ocurría. Sostenía la mano de su padre mientras las cenizas eran depositadas en un pequeño nicho. Jack no ofreció declaraciones a la prensa. Apenas comía, dormía poco y evitaba hablar incluso con su familia. A los periodistas que llamaban, les respondía con un seco, sin comentarios. Con el paso de las semanas, el comportamiento de Jack cambió de manera notable. Vendió la casa donde habían vivido durante 9 años y se deshizo de la mayoría de sus pertenencias. Rechazó las indemnizaciones del seguro y, aunque recibió el dinero, no lo tocó. Se volvió un hombre invisible para los vecinos y amigos. En su interior, sin embargo, no aceptaba la versión oficial. Había algo que no encajaba. No podía explicar por qué, pero sentía que todo era demasiado limpio, demasiado ordenado. Durante el otoño comenzó a revisar por su cuenta los informes, los mapas, las rutas. Guardó toda la información en una memoria USB, registros telefónicos, fotos, coordenadas GPS, copias del expediente policial. Había noches en que simplemente se sentaba en la oscuridad, viendo en bucle las últimas imágenes de las cámaras de tránsito donde aparecía la camioneta de Sarah. Ninguna mostraba una salida de la carretera. Ninguna ofrecía pistas nuevas. Para todos, el verano de 2017 había sido una tragedia más. Para Jack, fue el inicio de algo más profundo. Un túnel de preguntas sin respuesta. En lo más profundo de su alma, no podía llorarla del todo. No porque no la amara, sino porque algo dentro de él se negaba a aceptar que estuviera muerta. Algo había sido enterrado aquel día, sí, pero Jack no creía que fuera ella. 6 meses después del cierre oficial del caso, Jack Davenport y su hijo Noah abandonaron Illinois y se establecieron en un pequeño pueblo a las afueras de Charlotte, en Carolina del Norte. La mudanza fue discreta. Jack eligió el lugar por su anonimato, por la posibilidad de empezar sin preguntas ni recuerdos. Encontró trabajo como mecánico en un taller local y alquiló una vivienda modesta al final de una calle sin salida. No habló con los vecinos más allá del saludo obligado. No mencionó su pasado y no permitió que Noah se relacionara más de lo estrictamente necesario con otros niños. La escuela primaria que aceptó al niño lo derivó casi de inmediato al psicólogo escolar. Noah era retraído, callado y presentaba señales de ansiedad persistente. No miraba a los ojos. Se sobresaltaba con facilidad y se mostraba reacio a separarse de su padre. En el informe psicológico se mencionaba un miedo profundo e irracional a nuevas pérdidas, que limitaba su capacidad de socialización. Aunque Jack asistía a todas las reuniones escolares, nunca hablaba más de lo requerido.
Aceptaba los informes, asentía, y volvía a casa con su hijo en silencio. Por fuera, Jack parecía haber asumido una vida nueva, rutinaria, controlada, sin sobresaltos. Pero por dentro, las preguntas lo devoraban. Durante las noches, cuando Noah dormía, Jack se sentaba frente a una vieja laptop y revisaba una y otra vez el material que había recopilado durante los meses posteriores a la desaparición de Sarah. Guardaba todo en una única memoria USB protegida por contraseña. Ahí estaban las copias de los informes policiales, las imágenes de cámaras de tráfico, los registros telefónicos, las transcripciones de los interrogatorios y cada fotografía que conservaba de su esposa. Era una base de datos informal, caótica, pero para él era la única forma de seguir sintiendo que buscaba respuestas. Había detalles que nunca terminaron de convencerlo. La ruta de Sarah no coincidía del todo con el trayecto que solía tomar. El incendio parecía demasiado localizado, y la identificación por ADN, aunque técnicamente concluyente, había sido aceptada con demasiada rapidez. La hipótesis oficial, la del accidente solitario, le parecía débil. No tenía pruebas concretas para contradecirla, pero tampoco podía ignorar su instinto. Algo no cerraba, y el hecho de que nadie más lo viera lo aislaba aún más. En la primavera de 2019, Jack decidió escribir una carta a Logan Barnes, su viejo amigo y confidente durante la tragedia. No era un mensaje de acusación ni de sospecha, sino una especie de intento por recuperar una conexión humana. Logan había sido quien más lo había apoyado durante los días posteriores a la desaparición, quien lo acompañó al funeral, quien habló con la policía cuando Jack no podía. Pero la carta nunca recibió respuesta. Meses después, al buscar el nombre de Logan en línea, Jack descubrió que su amigo había dejado su trabajo en Chicago, vendido su apartamento y se había mudado a Florida. No había ningún anuncio, ninguna despedida pública, solo un registro seco de una nueva dirección y una ocupación distinta. La coincidencia era inquietante. Fue entonces cuando Jack comprendió que tal vez las respuestas no estaban en los archivos ni en los informes. Tal vez estaban en las personas que lo rodeaban aquel verano. En octubre de 2022, Jack Davenport realizaba una búsqueda rutinaria en redes sociales, mientras intentaba localizar viejos conocidos de su anterior vida en Illinois. No esperaba encontrar nada relevante, pero entre las imágenes de una cuenta de fotografía nupcial, un detalle lo obligó a detenerse. Una mujer, vestida con un sencillo vestido blanco, posaba de perfil junto a un hombre frente al mar. La escena, aparentemente común, no habría llamado la atención de no ser por un gesto apenas visible. La forma en que ella sostenía la mano del hombre, el ángulo del rostro y, sobre todo, una marca sutil debajo del ojo izquierdo. Jack amplió la imagen. Su respiración se alteró. La mujer tenía el mismo perfil, la misma complexión y la misma marca que Sarah. El hombre, identificado en la publicación como el novio, se llamaba Logan. El pie de foto era escueto. Amelia y Logan. Boda en la costa del Golfo. Ninguna otra información acompañaba la publicación. La cuenta del fotógrafo era profesional y no proporcionaba etiquetas personales. Jack siguió el rastro digital con cautela. El perfil de la mujer estaba cerrado al público y usaba el nombre Amelia Brooks. No había fotos disponibles. Solo una imagen de perfil borrosa y la mención de una empresa local de servicios marítimos en Sarasota, Florida. Jack encontró un registro comercial bajo el nombre Pelican Fix, una pequeña compañía de mantenimiento de embarcaciones inscrita a nombre de Logan Barnes, con Amelia Brooks listada como socia operativa. Durante varios días, Jack recopiló todos los datos disponibles sobre la empresa, el fotógrafo y cualquier mención digital relacionada con Amelia. No encontró coincidencias previas en bases de datos públicas ni en registros anteriores a 2018. El nombre parecía surgir de la nada. La falta de huellas digitales resultaba sospechosa. Jack sabía que las coincidencias podían ser producto de su necesidad de respuestas, pero también comprendía que la imagen no era una ilusión.
Cuanto más comparaba gestos, detalles físicos y proporciones, más se convencía de que aquella mujer era Sarah. No podía demostrarlo, pero no podía ignorarlo tampoco. En lugar de contactar directamente a Logan o intentar enfrentar a Amelia, Jack optó por una vía más metódica. Se puso en contacto con Vincent Harper, un investigador privado especializado en fraudes de identidad y desapariciones voluntarias. Harper tenía experiencia en casos complejos y un historial de colaboraciones con fuerzas del orden. Jack le proporcionó la imagen, los nombres, las direcciones y todos los antecedentes que había logrado reunir. Le pidió confirmación, no suposiciones. Harper aceptó el caso bajo estricta confidencialidad. Durante los primeros intercambios, solicitó acceso a material adicional, grabaciones de cámaras, documentación antigua y registros del caso original. También pidió muestras de ADN previamente tomadas a Sarah durante sus exámenes médicos habituales. Su objetivo era claro: verificar la identidad de Amelia Brooks. Jack, por primera vez en 5 años, no sintió alivio, pero sí dirección. Si aquella mujer era realmente su esposa, no se trataba ya de una desaparición, sino de algo más complejo. La fotografía no era solo una imagen. Era una puerta abierta a una verdad que aún no tenía forma. Vincent Harper llegó a Sarasota bajo identidad reservada, utilizando documentación comercial para justificar su presencia como consultor externo en turismo náutico. Durante los primeros 5 días se centró exclusivamente en observación. Instalado en un pequeño apartamento de alquiler a pocos kilómetros de Longboat Key, inició una rutina diaria que le permitía monitorear a Amelia Brooks sin levantar sospechas. Detectó rápidamente sus horarios. Por la mañana, clases de meditación en un centro de yoga ubicado en un edificio sin anuncios visibles. Por la tarde, recorridos breves en bicicleta hasta el muelle donde operaba Pelican Fix, junto a Logan Barnes. Amelia mostraba un comportamiento meticulosamente controlado. Usaba ropa sin marcas. Evitaba el uso del teléfono móvil en espacios públicos y no repetía rutas. No parecía tener vínculos personales fuera del entorno laboral. Su actitud era cortés, pero distante. Nunca interactuaba más allá de lo necesario. Logan, por su parte, pasaba la mayor parte del día trabajando con motores fuera de borda. Su trato con clientes era escueto y técnico. Ambos vivían en una vivienda de un solo nivel, al final de una calle cerrada, rodeada de arbustos altos y sin cámaras visibles. Durante una de las jornadas de vigilancia, Harper recogió una taza de café desechada que Amelia dejó en una banca cercana al centro de yoga. La colocó en una bolsa estéril y la envió a un laboratorio privado de genética en Carolina del Norte. 3 días después, recibió el informe. La muestra coincidía plenamente con el perfil genético de Sarah Davenport. No existía margen de error. Con la confirmación en mano, Harper compiló un informe detallado que incluía fotografías, rutas de desplazamiento, registros comerciales y análisis del lenguaje corporal extraído de grabaciones discretas. El documento fue enviado de inmediato a Jack Davenport, quien lo remitió al departamento del sheriff del condado de Cook, en Illinois. La respuesta fue breve y definitiva. El caso estaba legalmente cerrado. Los restos hallados en 2017 habían sido identificados mediante pruebas forenses. No existía base jurídica para reabrir el expediente sin nuevas pruebas materiales. Las coincidencias en apariencia física o conducta no eran suficientes. La negativa obligó a Jack y Harper a modificar su estrategia. Decidieron mantener la vigilancia de forma sostenida, a la espera de una acción que pudiera justificar la intervención de las autoridades. Durante uno de los monitoreos a distancia, Harper localizó un sitio web de eventos vinculado a un complejo hotelero en la costa. Allí figuraba una reserva a nombre de Amelia Brooks y Logan Barnes para una ceremonia de renovación de votos. La fecha programada era el domingo siguiente, con un listado de asistentes reducido. El lugar,
un espacio privado frente al mar, apartado del turismo convencional. El evento estaba diseñado como una ceremonia simbólica, sin trámites civiles. No obstante, representaba una oportunidad única para observar a ambos en un entorno controlado y con mayor visibilidad. La coincidencia del evento, sumada al patrón de evasión digital y la identidad falsa, fortaleció la sospecha de una desaparición planificada. Para Harper, la prioridad era documentar el comportamiento de Amelia durante la ceremonia. No bastaba con saber que era Sarah. Era necesario entender por qué había elegido dejar de serlo. La mañana del domingo comenzó sin sobresaltos. El cielo, parcialmente nublado, ofrecía una luz difusa sobre la playa privada al norte de Siesta Key. La ceremonia de renovación de votos estaba prevista para las 12 en punto. Desde temprano, el personal del hotel preparaba el área. Un toldo blanco, sillas dispuestas en semicírculo, una alfombra sencilla de yute conducía hasta un pequeño altar improvisado, decorado con flores locales. Los invitados, en su mayoría parejas jóvenes, y algunos rostros mayores sin identificación pública, comenzaron a llegar cerca de las 11. Vestían ropa informal, acorde al clima y al carácter relajado del evento. No había prensa ni fotógrafos profesionales visibles. La música era ambiental, sin orquesta. Amelia Brooks apareció a las 11:45, escoltada por una mujer mayor que no fue identificada. Llevaba un vestido marfil sin adornos y el cabello suelto. Saludó con una sonrisa contenida, evitando contacto visual prolongado. Logan Barnes, por su parte, llegó 10 minutos después, vistiendo pantalones claros y camisa sin corbata. Su actitud era distendida. Conversaba con los presentes, pero no se separaba demasiado de la zona del altar. Ambos se mostraban naturales, sin signos evidentes de tensión. Desde una furgoneta ubicada a menos de 200 metros del lugar, Vincent Harper supervisaba la operación junto a 2 agentes del departamento del sheriff del condado de Sarasota. Los oficiales, tras recibir la documentación verificada de la identidad falsa de Amelia y la confirmación del informe genético, obtuvieron una orden discreta de retención preventiva bajo sospecha de suplantación de identidad y falsificación de documentos. Se acordó intervenir sin uso de fuerza, respetando la seguridad de los presentes. La coordinación con el hotel garantizó una salida controlada para los asistentes. A las 12 en punto comenzó la música ceremonial. Amelia avanzó lentamente por la alfombra hasta donde la esperaba Logan. No se tomaron de las manos. Antes de que comenzaran a hablar, uno de los agentes, vestido de civil, ingresó al espacio y se detuvo a la mitad del recorrido. El agente dijo su antiguo nombre en voz firme. El ambiente se volvió silencioso. Amelia se detuvo sin responder, visiblemente alterada. Logan dio un paso al frente, pero fue contenido de inmediato por el segundo agente que ya se encontraba cerca del altar. La intervención duró menos de 3 minutos. Los invitados fueron escoltados sin incidentes hacia el interior del hotel. Amelia y Logan fueron conducidos por separado a vehículos no identificables. En todo el proceso no hubo resistencia ni confrontaciones. Harper documentó el procedimiento con cámara oculta. El material fue remitido esa misma noche a las autoridades del estado de Illinois, donde el caso permanecía archivado. Esa misma tarde, en dependencias policiales, Amelia Brooks confirmó su identidad verdadera. Sarah Davenport. Reconoció haber desaparecido voluntariamente en 2017 con ayuda de Logan. Admitió la planificación de su nueva identidad, el montaje del accidente y la intención de comenzar una vida desde cero. Sin embargo, cuando se le preguntó por los restos hallados en el vehículo, guardó silencio. Esa respuesta, crucial, llegaría días después, alterando de manera irreversible el curso del caso. La reapertura oficial del caso tuvo lugar tras una nueva evaluación forense de los restos hallados en el vehículo incendiado en 2017. A solicitud de las autoridades de Illinois, el Laboratorio Federal Especializado en Identificación por ADN realizó pruebas complementarias utilizando técnicas de última generación. El resultado fue concluyente. Los restos no pertenecían a Sarah Davenport.
La identidad genética correspondía a una mujer no registrada en ninguna base de datos nacional, de entre 25 y 35 años, con una estatura estimada de 165 centímetros. El análisis forense indicó signos de muerte traumática no especificada antes del incendio, sin evidencia clara de lesiones por armas convencionales. La data de muerte coincidía con la noche anterior al hallazgo del vehículo. Sarah, enfrentada a los nuevos informes, negó conocer a la víctima. Declaró que Logan Barnes había organizado todo el procedimiento para simular su fallecimiento y que ella desconocía cómo se había obtenido el cuerpo. Según su testimonio, la decisión de desaparecer había sido consensuada, pero la ejecución del plan logístico había quedado exclusivamente en manos de Logan. Esta versión fue puesta a prueba con nuevas investigaciones. Un hallazgo clave fue una grabación recuperada de una cámara de seguridad en una estación de servicio ubicada a unos 30 kilómetros del lugar donde fue hallado el SUV. En la grabación, fechada el 18 de agosto de 2017 a las 22:14, Logan Barnes aparece conversando con una mujer de aspecto desaliñado, cabello oscuro y vestimenta ligera. Durante 3 minutos le ofrece agua y alimentos. Luego, ambos se alejan del ángulo de la cámara, pero una toma posterior muestra cómo la mujer sube voluntariamente al vehículo de Logan. No existen más registros visuales de ella. La imagen fue compartida con distintas organizaciones de ayuda a personas sin hogar. Ninguna pudo identificarla con certeza. Jack Davenport tuvo acceso al metraje por vía oficial. Aunque no reconoció a la mujer, su reacción fue inmediata. Comprendió, sin lugar a dudas, que se trataba de una víctima circunstancial. La muerte no había sido accidental, ni el cuerpo producto de una sustitución administrativa. Alguien real había muerto para permitir la desaparición de Sarah. Las autoridades del estado de Illinois reclasificaron el caso como homicidio con agravantes, incluyendo ocultamiento de identidad, manipulación de escena y uso de identidad falsa. La figura penal se extendió a Sarah Davenport como cómplice necesaria. La víctima no fue identificada, y su expediente fue registrado bajo el nombre provisional de Jane Doe. La fiscalía argumentó que, aunque Sarah no hubiera ejecutado directamente el acto, había sido beneficiaria consciente del crimen y había guardado silencio durante más de 5 años. El hallazgo transformó el curso del proceso. Las implicaciones ya no se limitaban a una desaparición voluntaria o a un caso de fraude. Había una víctima sin nombre, una vida suprimida deliberadamente. La desaparición de una persona se había sostenido sobre la tragedia de otra cuya identidad nunca fue conocida. Los registros fueron actualizados y se abrió una nueva etapa judicial, centrada ya no en la identidad de Sarah, sino en la responsabilidad penal de sus actos. El juicio comenzó 6 meses después de la confirmación forense, en la Corte del Condado de Cook, Illinois. La acusación contra Sarah Davenport incluía suplantación de identidad, ocultación de una muerte y complicidad en homicidio. Logan Barnes fue procesado por homicidio no premeditado, encubrimiento y alteración de pruebas. La fiscalía presentó el caso como un crimen meticulosamente planificado, con ejecución en 2 fases: la desaparición simulada de Sarah y la utilización del cuerpo de una víctima desconocida para validar la narrativa del accidente. Durante las primeras audiencias, los fiscales mostraron una reconstrucción digital de las rutas telefónicas de ambos acusados. Las señales GPS indicaban que el vehículo de Logan se había detenido durante más de 1 hora en la zona donde luego sería hallado el SUV calcinado. Paralelamente, se registró que el móvil de Sarah se desplazaba en sentido contrario, hacia el área metropolitana de St. Louis, horas antes de que la policía detectara la desaparición. Estos datos sustentaban la tesis de que la pareja actuó de forma coordinada y con conocimiento de los hechos. El testimonio de Jack Davenport fue una de las piezas más impactantes del proceso. Describió con precisión los días posteriores a la desaparición, el funeral cerrado, la forma en que sostuvo la mano de su hijo durante la ceremonia sin saber a quién despedían realmente.
La fiscalía usó estas declaraciones para subrayar el impacto psicológico del engaño, no solo en la familia directa, sino también en la comunidad que aceptó el relato oficial de una muerte trágica. Noah Davenport, ahora de 13 años, asistió a una sola audiencia. Permaneció en silencio, acompañado por una trabajadora social. No hubo contacto visual con su madre. El investigador privado Vincent Harper presentó pruebas recopiladas durante la vigilancia en Florida. Fotografías, rutas, registros de empleo y el informe de laboratorio que confirmaba la identidad genética de Amelia Brooks como Sarah Davenport. También se incluyó en el expediente el video de la estación de servicio, donde se mostraba a Logan Barnes interactuando con la víctima desconocida. La defensa intentó argumentar que la grabación no probaba intención criminal, pero la fiscalía enfatizó que fue el último registro documentado de la mujer aún no identificada. Sarah declaró ante el tribunal, reconociendo su responsabilidad en la creación de una nueva identidad y la decisión de abandonar su vida anterior. Aseguró que nunca supo el origen del cuerpo hallado en su vehículo y que creyó que Logan había recurrido a medios no violentos. La defensa intentó presentar a Sarah como víctima emocional de una vida que la agobiaba, pero la fiscalía impugnó esa narrativa, sosteniendo que las decisiones fueron racionales y sostenidas en el tiempo. Logan Barnes se negó a testificar. Su defensa se limitó a señalar que no hubo planificación homicida y que la muerte fue consecuencia de una situación mal manejada. El juicio se extendió por 9 semanas. El jurado, compuesto por ciudadanos del condado, escuchó a más de 40 testigos. La fiscalía concluyó que el acto fue intencional en su estructura, aunque imperfecto en su ejecución. La sentencia sería pronunciada semanas después, en medio de una expectación creciente por parte del público y los medios. El 3 de marzo de 2024, la jueza principal del Tribunal del Condado de Cook leyó la sentencia en una sala restringida al público. Sarah Davenport fue condenada a 25 años de prisión estatal sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal consideró agravante su participación activa en la falsificación de identidad, su silencio prolongado ante la muerte de una persona no identificada y el aprovechamiento consciente de un crimen para crear una nueva vida. Su rol fue calificado como el de cómplice necesaria, con plena conciencia de los beneficios obtenidos a partir de un acto mortal. Logan Barnes recibió una pena de 18 años de prisión, con posibilidad de revisión judicial a los 12 años. La sentencia reconocía que no se logró probar un plan homicida deliberado, pero sí un nivel de responsabilidad directa en la muerte de la víctima y en la manipulación posterior de la escena. La defensa había argumentado que la mujer subió voluntariamente a su vehículo y que su muerte fue accidental, sin intención previa de causarla. No obstante, el tribunal sostuvo que cualquier acción posterior a la pérdida de vida, dirigida a encubrir el hecho, consolidaba su responsabilidad penal. Sarah no reaccionó visiblemente al escuchar la condena. Permaneció erguida, sin expresión, mirando hacia adelante. Durante el proceso no solicitó visitas, no se comunicó con su hijo y rechazó la presencia de medios. Fue trasladada al Centro Correccional de Logan, una institución de seguridad media con unidad de contención psicológica. Desde su ingreso, no presentó incidentes disciplinarios. Asistía a las sesiones obligatorias de evaluación, pero se negó a participar en actividades grupales. No emitía declaraciones, ni mostraba intención de apelación. Jack Davenport se encontraba presente el día de la sentencia, aunque abandonó la sala antes de que concluyera la lectura. No ofreció declaraciones a la prensa. Su situación fue evaluada por el Programa Estatal de Protección de Víctimas Colaterales. Noah fue incluido en el sistema de identidad protegida y trasladado a una escuela con internado en Vermont. Se creó un nuevo expediente educativo bajo un nombre distinto. Las imágenes del menor fueron retiradas de registros digitales accesibles al público. Jack cambió de nombre legalmente y se estableció en otro estado. La dirección fue clasificada por orden judicial. El fondo de seguro de vida de Sarah, que había permanecido sin utilizar,
Fue congelado y luego reasignado parcialmente al tratamiento terapéutico de Noah. El resto se destinó a un fondo estatal de compensación a víctimas sin identidad. La identidad de la mujer hallada en el SUV nunca fue establecida. No figuraba en registros médicos, bancarios, ni bases de datos migratorias. Fue oficialmente registrada como Jane Doe, sin nacionalidad definida ni antecedentes familiares. No hubo nadie que reclamara sus restos. Fue enterrada en una tumba sin nombre, en un cementerio público en las afueras de Chicago. Sobre la lápida solo figuraba la fecha de hallazgo y un número de caso. La libertad ficticia de una persona dejó, en su lugar, un vacío definitivo y anónimo. Para el otoño de 2024, las investigaciones oficiales en torno al caso de Sarah Davenport y la víctima identificada como Jane Doe fueron cerradas de forma definitiva. Las autoridades federales confirmaron que, pese a los múltiples intentos de reconstrucción facial asistida por inteligencia artificial, no fue posible identificar a la mujer fallecida. Se consultaron bases de datos de personas desaparecidas en todo el país. Se compartieron imágenes digitalizadas con organizaciones internacionales y se analizaron huellas, fragmentos dentales y rasgos genéticos. Ningún perfil coincidió. El caso quedó archivado como uno de los cientos en que la identidad de la víctima se pierde sin dejar rastros. Sarah Davenport, en prisión, mantuvo un comportamiento reservado. No presentó incidentes de conducta ni solicitudes especiales. Rechazó visitas, incluso de su abogado defensor, y no emitió nuevas declaraciones. Asistía con regularidad a sesiones individuales de evaluación psicológica, aunque su participación era mínima. La documentación carcelaria indicaba un estado emocional estable, pero distante. No buscaba contacto ni mostraba arrepentimiento manifiesto. Se integró parcialmente a tareas administrativas dentro del penal, evitando cualquier exposición innecesaria. Su nombre, aunque presente en registros judiciales, fue excluido de programas públicos de entrevistas o estudio de casos. Logan Barnes, internado en otra institución, adoptó una actitud similar. Permanecía alejado de otros internos, no respondía cartas ni autorizaba comunicación externa. En los informes de seguimiento, se registró una evolución estable, sin signos de alteraciones graves. Su expediente fue trasladado al archivo judicial con anotación de no apelación. A diferencia de Sarah, había solicitado una revisión voluntaria de sus antecedentes clínicos, pero sin fines legales aparentes. No se comunicó con su familia ni con antiguos contactos personales. Jack Davenport trabajaba como mecánico bajo identidad legal nueva. Se había trasladado a un estado del noreste, donde alquilaba una pequeña vivienda cerca de una zona industrial. No mantenía relaciones sociales estables. Pasaba la mayor parte del tiempo fuera del domicilio, regresando solo por la noche. En uno de los cajones de su habitación, guardaba la memoria USB, con el expediente completo del caso. Fotos, artículos de prensa, grabaciones, informes forenses. Cada noche, antes de dormir, revisaba el mismo conjunto de imágenes, especialmente las capturas de la ceremonia en la playa. No por deseo de revivir momentos, sino como forma de no olvidar. Noah, ahora adolescente, asistía a una escuela de régimen cerrado en Vermont. Sus evaluaciones académicas eran correctas, pero los informes psicológicos alertaban sobre una emocionalidad aplanada. No mostraba conductas problemáticas, pero tampoco señales claras de integración social o desarrollo afectivo. Mantenía silencio en la mayoría de las interacciones. Respondía con monosílabos. Y mostraba dificultad para establecer contacto cercano y recordar eventos anteriores, según los especialistas. Las sesiones de terapia continuaban sin progresos significativos. La historia de los implicados quedó marcada no por un desenlace dramático, sino por una lenta descomposición de vínculos. No hubo redención ni reconstrucción.
Cada vida afectada por el caso derivó en un aislamiento voluntario o impuesto. El precio de una mentira sostenida no fue la exposición pública, sino la persistente erosión de lo que alguna vez fue una familia. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.